de los lentes esclerales. Uno que es la comodidad, el confort de los lentes, muy cómodo. La parte es la salud del que comparte el lente escleral y también la parte de una muy buena agudeza visual. Hay partes fundamentales que tenemos que entender en esta tecnología, que el lente jamás debe topar la córnea, ni un poquito, nada. El lente tiene que ser examinado de una forma de limbo a limbo, como muestra en esta imagen, que seguro todos los hemos visto algún momento, esta imagen inicial, y tiene que ser de limbo a limbo, jamás topar. Por eso en la lámpara tenemos que ser minuciosos en la parte superior, que no exista ningún toque en el limbo, ya que eso puede provocar en un futuro una neovascularización. Es considerada como una prótesis de lente. Y ahora, mucho en la actualidad, quiero dejar que ya no solo en lentes de keratocono se lo maneja, sino es una herramienta poderosa de alteraciones de superficie. En pacientes de ojo seco, pienso que es no les digo que es la solución, pero es un gran alivio para los pacientes. La evidencia científica, si nosotros valoramos en el año desde 1946 hasta el 2000, la evidencia científica en lentes de contacto era mínima. Y vemos que de 2 décadas atrás, a los lentes esclerales, la evidencia comienza a evidenciarse su gran beneficio en todas las poblaciones que sufren keratocono o algunas otras alteraciones. Miremos este caso de keratocono. Mira la calidad de vida que ofrece a los pacientes de 20/400, a mejorar, a tener una visión de que les permita hasta lograr manejar los automóviles, tener una mejor calidad de vida, en desarrollarse en los niños, en la parte educativa, o en los adolescentes, a tener una mejor calidad visual o hasta realizar deportes, que era antes impensable con lentes de contacto corneales. En pacientes de alteraciones de superficie y manejo que coexisten con keratocono, con síndrome de Stevens-Johnson, que se evidenció que los lentes son de gran evolución, el gran rol que cumple el lente escleral. Como vemos aquí en la parte de trasplantes de córnea, yo soy un poco, evito los trasplantes de córnea. Soy una persona que no me gusta que un paciente llegue a un trasplante. Hay momentos que toca recomendar también la cirugía, pero si logramos a un paciente joven de 18 años, lograr evitar el trasplante de córnea con el uso de lentes de contacto en esta publicación realizada por la Academia Americana de Estados Unidos, que los lentes de esclerales reducen la necesidad de trasplantes de córnea en keratoconos severos. Entonces, si podemos retrasar 10, 15 o muchos más años con un lente de contacto, pienso que es un gran alivio para los pacientes. Y cuando hablamos de keratocono, tenemos que hablar del Consenso Mundial de Enfermedades. Y quiero que dejar en alto aquí muy claro que el gold estándar del manejo del keratocono es el lente de contacto. Entonces, pero también existen otros tratamientos. Ahora, si el paciente ve bien con sus lentes de armazón, déjenlo con su lente de armazón, no topemos la córnea. Pero si el paciente no logra ver bien con su lente de armazón, tenemos que tratarlo con lente para su rehabilitación, con lente de contacto escleral. Si este paciente vemos evolución apoyado en exámenes de diagnóstico y que nos indican que hay un adelgazamiento de su córnea, una evolución de la curvatura de su córnea que se está degenerando, tenemos las opciones del cross-linking, que es un tratamiento, el único que se reconoció que detiene la enfermedad, realizándole un envejecimiento de su córnea, o el otro tratamiento que es para bajar la curvatura del cono, que es los anillos intraestromales. Y por última opción, los trasplantes de córnea. Entonces, yo les doy aquí una importancia porque nosotros también tenemos que hacer prevención, no solo tratar de mejorar la rehabilitación en niños. Está completamente demostrado que la parte del picazón, del plurito, aumenta nítidamente el aumento del keratocono. Evitemos, tratemos, si el paciente usualmente son alérgicos de estos cuadros, ojos hundidos,
completamente, todo el tiempo se están frotando. Entonces, tratemos de informar a los pacientes que no se froten los ojos. Y cuando hablamos de aberraciones ópticas, la calidad óptica de un paciente con queratocono es netamente afectado. Les recomiendo, básense en muchos, en el coma y en la aberración esférica y en el coma 90 y a 0. Esos datos les va a ayudar mucho para saber la calidad de visión que tienen los pacientes con queratocono. Si no son tratados de una manera adecuada o como una de las mejores alternativas, puede ser el lente de contacto. Y ahora me pregunto yo, y les pregunto a ustedes, ¿cuál es el mejor tratamiento de lo que yo les he hablado? ¿Es el lente inicialmente manejar con lente escleral o ya al paciente recomendar un cross-linking, anillos intraestromales o como última alternativa el trasplante de córnea? Entonces, yo pienso que son tratamientos complementarios. Y me explico esto porque si yo veo un paciente que es usuario inicialmente con lente escleral, y lo que yo no voy a recomendar inicialmente es la cirugía si no veo evolución de la enfermedad. Si yo veo que en el transcurso de tiempo, de durante 1 año, 2 años, hago un pentacam de control o una topografía de control, el paciente disminuye su agudeza visual, comienzo a ver estrías, comienzo a ver otro signo que me llama la atención y vemos evolución, tenemos que recomendar al especialista para que realice el tratamiento de crosslinking o a su vez el cirujano determinará si realizar crosslinking o anillos. Eso no lo podemos determinar ya que no somos cirujanos, pero sí podemos recomendar por si es que hay una evolución de la enfermedad y tratar de detener, no solo quedarnos en la adaptación o peor aún, en cambio constante solo de lentes de armazón. Y miremos este caso. ¿Y por qué les hablo de que son complementarios? Miren, este niño tiene un leucoma central. A este niño tiene 13 años, acudió con un queratocono severo, se ve claramente la opacidad. Entonces, lo habían recomendado de otro centro para trasplante en el centro que yo trabajo, es el centro que más trasplantes hace en el Ecuador. No porque queramos, tenemos casos severos, pero miremos este caso, cómo le evitamos la cirugía. Le colocamos este anillo de 360 grados, por esta incisión, hicimos con tecnología femtosegundo, entonces hicimos la tunelización con femtosegundo a la perfección, el error de femtosegundo tienes apenas de 2 micras, y se colocó este anillo de 30 grados, es el dato exacto de este anillo. Y vemos que la rehabilitación visual, porque no era suficiente para mejorar la calidad del paciente, colocamos un lente de diseño escleral completamente. Y aquí en el OCT ustedes pueden mirar el lente escleral, todo el clarence o la bóveda, como lo quieran llamar, la córnea, y miren los anillos, cómo están expuestos con esta toma de OCT. Entonces, reitero que el tratamiento del queratocono versus lentes de contacto versus cirugía es complementario, es en equipo. Entonces, si ustedes tienen amigos oftalmólogos o tienen que asociarse, les recomiendo que lo hagan para el mejor tratamiento de su paciente. Y más aún si son en niños, en chicos adolescentes. Ahora, ustedes se han preguntado después de una cirugía, ¿cuándo adaptar un lente escleral? Ya sea en post-cirugía de cross-linking, en post-anillos de intraestromal o post-trasplante de córnea. Entonces, cuando hablamos de cross-linking, usualmente cuando se realiza el procedimiento, existe un edema de la córnea, un hinchazón de la córnea. Entonces, una de las formas más recomendables es realizar después de 1 mes post-cirugía o cuando le dé de alta ya 100% el cirujano. En la parte de los anillos, lo que pasa es que el anillo no tiende a estabilizarse completamente en la córnea. Entonces, uno no puede operar, se ve bonito al otro día con femtosegundo, parece que no pasará nada, pero el anillo, al momento de posicionarse de una manera efectiva, es a los 3 meses post cirugía. Si es para lentes de armazón, realicen la receta de lentes de armazón después de 3 meses postquirúrgico. Si es para lentes escleral, después de 3 meses de la cirugía. Y cuando un paciente acude post-trasplante de córnea, ahí sí depende,
¿Por qué depende? Porque hay cirujanos que retiran los puntos a menos de un año o 6, 8 o 9 meses, retiran todos los puntos. Pero no se puede ir retirando los puntos y colocando un lente escleral, porque al mes o 2 meses le retira otro punto y ya cambió completamente la curvatura de la córnea. Entonces, es importante trabajar ahí muy bien con el corneólogo. Hay cirujanos que prefieren retirar todos los puntos. Ahí usualmente en la mayoría de casos quedan con astigmatismos altos, aberraciones, visión borrosa, y tenemos que apoyarnos a los lentes esclerales, que son los más efectivos en el manejo del trasplante de córnea. Entonces, depende mucho del trabajo con el corneólogo. Puede ser por retiro, después de retirar, o hay cirujanos que prefieren dejar los suturas por un largo tiempo y después retirar. Entonces, ahora, cuando hablamos del queratocono y estamos adaptando lentes esclerales, tenemos que saber muy bien de la parte de la anatomía de la esclera. Es muy poco estudiada. Esta foto me encanta utilizarla de Ophthalmo University porque vemos qué tanto hemos visto la flexibilidad de la parte de la esclera. Entonces, tenemos que estudiar muy bien más su tamaño, su forma, cómo la fuerza esta mantiene el estado refractivo, sostiene los músculos oculares, el tejido es dinámico, sufre cambios constantes. Ahora ustedes ven que ahora todos los lentes, al momento de apoyarse, entonces hay propiedades viscoelásticas que puede ser que hay escleras más sensibles que de otros pacientes. Entonces, miren, haciendo un paréntesis aquí, se resultó que en pacientes miopes la esclera es más sensible. Entonces, por eso tal vez se elongue más el ojo en pacientes miopes. Eso hay un estudio ahí y eso está en veremos. Entonces, pero es muy, muy interesante porque el asentamiento en la esclera en pacientes, hay unos que el asentamiento es muy ligero y otros muy marcado. Y ya les voy a presentar unos casos más adelante. Y de aquí nace esta tabla y yo hablo, ¿por qué diablos usamos lentes de diagnóstico, su serie de diagnóstico? ¿Por qué usan lentes esféricos cuando apenas el 8%, según esta publicación, la esclera es esférica? Entonces, si vemos que el más del 40% tiene una toricidad regular en la esclera, tenemos también una asimetría alta de pacientes por diferentes tipos de puntos y completamente diferentes a 180 grados, no deberían usar lentes esféricos para realizar pruebas de diagnóstico. Entonces, con su filosofía de adaptación de las personas que a ustedes les recomiendan la parte del uso de los lentes esclerales con la casa comercial que ustedes trabajen, yo les recomiendo usar lentes de diagnóstico tóricos. Todos los lentes tienen que ser tóricos. Y esto es un estudio pequeño, cada vez hay más evidencia. No le digo que no se pueda hacer, pero sí pienso que les vaya a dar mayor efectividad, mayor tolerancia al paciente de colocar, mayor asentamiento, mayor asentamiento adecuado del lente en el ojo del paciente. Vamos bien, Edu, no sé, si me escuchan todos, estamos... Va perfecto, adelante, Daniel, tranquila. Muchas gracias. Entonces, mire, aquí es un lente tórico que quería demostrarles. Mire, es más 200 menos 0,75. Es una caja de pruebas que me lo diseñé hace unos 3 años y cada vez me funciona mejor. Y le recomendaría que ustedes comiencen si es que tal vez ya lo tienen, pero tal vez puedan compartir tal vez su experiencia con los lentes de diseño tórico. Y miremos este caso de superficie que quiero mostrarles. Parece una adaptación bien bonita, pero fíjense aquí, justo en este corte, cómo le afecta a la arteria en este corte. Entonces, aparentemente, vamos a hacer un mapeamiento de toda la esclera. Quiero que se vayan fijando cómo pasan estas arterias de una manera muy efectiva, muy adecuada. Miremos, aquí tenemos ya una alteración del epitelio de la conjuntiva por un asentamiento acá. Y miren, no hay un ojo rojo importante, se lo ve muy efectiva, pero sí ya comienza a afectar una alteración en el punto. Y aparentemente era un caso bastante sencillo. Miremos en la parte superior bastante bien.
ninguna compresión. Pero si nosotros dejamos este corte, en un futuro vamos a tener una neovascularización de vasos y un ojo rojo constante. Y esto en un futuro puede crear mayor complicación. Llamada de atención, ojo rojo, algo pasa. No pueden dejar acá, pueden trabajar. Y esto es un solo sector. Qué interesante el caso que les comparto. Y estas son las complicaciones que seguro ustedes ya han visto. Miren, ese empañamiento del lente, el fogging, miren este asentamiento por esta pingüécula. Miremos cómo la conjuntiva se está metiendo por debajo del lente de una manera muy significativa. Entonces, todo esto tenemos que lograr evitar con diseños que en la actualidad, la verdad, los fabricantes han trabajado durísimo y hay tecnología maravillosa que tenemos a disposición y a nuestro alcance para el beneficio de los pacientes. Miremos este caso de toricidad escleral. Miren este asentamiento después de 4 horas de uso, cómo se lo presentó. O el típico caso que a ustedes seguro se les pasa, que los lentes se descentran hacia parte inferior. Y eso es básicamente por una toricidad. Usualmente la toricidad está en el eje plano, pero también se presenta en la parte curva. Entonces, una cosa muy sencilla es probar lentes de diseños tóricos que les va a ayudar a centrar mejor estos lentes al momento de iniciar el paciente y van a tener una zona óptica más estable, van a evitar efectos prismáticos y el paciente va a tener una mejor calidad visual con solo el lente de prueba. Miren con esta tinción, miren esa marca que le deja marcado completamente a este paciente con trasplante de córnea. Miren los neovasos completamente muy marcados en un paciente con uso de lente escleral después de algunos años. Miremos estos vasos muy infiltrados, casi cerca hasta de la pupila. Suspender inmediatamente y trabajar en la oxigenación corneal, que puede haber sido una causa. Ya les voy a explicar más adelante, también a veces uno se concentra y se olvida de ver que el lente no tope en el limbo. Tenemos que evidenciarnos de eso constantemente. Y cuando hablamos de oxígeno corneal, debemos recordar que el 21% recibimos constantemente, pero al estar dormidos, reduce significativamente al 7%. Por esa razón, nosotros no recomendamos usar lentes de contacto para dormir, excepto que sean de otro diseño o de otros materiales y otra tecnología que lo vamos a hablar. O enfermedades de superficie, que ahí sí me ha tocado recomendar, pero es de diferente el manejo. Entonces, cuando hablamos de estos, tenemos que hablar del DKT sobre lentes de contacto y también de su transmisibilidad. Entre más delgado el lente, mejor paso de oxígeno. Entre más grueso, disminuye completamente el paso del oxígeno. Y cuando vemos estos estudios de Berkeley, en la segunda parte, nos dan los resultados que los lentes rígidos son sumamente efectivos y seguros con el uso de la tecnología, con el uso del mejor de esta revolución que hubo de los materiales en este nuevo siglo. Y cuando vemos afectaciones que se pueden adherir en pacientes con falta de oxigenación, además de los neovasos, se puede formar una edema corneal. En casos de poligemetismo, pleomorfismo, comienza a haber un cambio miópico porque la córnea se hincha y se hace más larga y comienzan a haber efectos miópicos, inyección limbal, como les presentaba hace un momento, y adherencias bacterianas, bueno, en el epitelio o microquistes que también se pueden presentar. Entonces, tratemos de trabajar con DKT muchos más altos. En la actualidad encontramos hasta de 200, y eso lo manejan todos los laboratorios que hay en la actualidad que trabajan para nosotros. Todos estos son los materiales disponibles que tenemos. Este Infinite, que lo lanzaron el año pasado, si no me equivoco, trabaja un DK bastante alto, bastante eficiente, pero hay una debilidad que usted tiene que saber. Entre más alto, mayor empañamiento. Ahora, yo le recomendaría también trabajar mucho ligado al HydraPEC. No sé si lo han escuchado, un tratamiento también revolucionario para el manejo de la parte de superficie, tanto del lente. Entonces, maneja y reduce significativamente la parte del empañamiento.
que les puede ayudar. Y bueno, y muchos otros beneficios que el Hydrapex lo tiene. Ahora, cuando analizamos esto, y aquí entra mucho el manejo de la lámpara hendidura, no es lo mismo usted verles de sentido como que causaría una sombra. Quiero que se fijen nuevamente en el video. Miren acá, parecería que una sombra todo a la hora 12 o a la hora 3, pero básicamente solo cambiamos en la parte de la lámpara a los otros, unos 80 grados hacia el otro sentido, y vemos que sí hay fluoresceína. Pero también quiero que se diseñe que aquí hay un toque justo en el lente. Pero todo lo demás está bonito, está bien. ¿Qué harían ustedes? Les pregunto nuevamente. ¿Cambiarían el lente completamente su curvatura? Digamos que es un lente 5000, colocarían un 5100 o 5200, o dejarían ese lente. ¿Y qué harían tal vez? Así eso les digo esto. Nunca el lente escleral debe tocar la córnea. Siempre es llenar claras con 0,9% solución de cloruro de sodio libre de preservantes. No sirve si es un frasco lleno de preservantes. Eso no funciona. La córnea tiene que respirar bien, tiene que ser sana. Recuerden que el queratocono son córneas ya alteradas, son córneas que vienen sufriendo una cirugía, son córneas que no son córneas normales. Entonces tenemos que tratarlas de una manera con mucha delicadeza y mayor prevención. Manejemos de cas altos. Y bueno, y aquí hay tecnología de filosofías de adaptación, hay tecnología que te dice no cambia el lente y solo solicita extralimbo. Pero lo moderno y lo que yo les recomiendo en la actualidad, y quiero que se revisen bien este manejo de la lámpara, es que siempre levanten el párpado superior, revisando todo el caso del limbo, y miren dónde está el toque. Básicamente hora 12, hora 3, hora 12, hora 3. Podemos tener esta gráfica que les mencioné. ¿Cómo se analiza la córnea? Tienen que realizar cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Así se lo analiza de una forma idónea a la córnea, y les prometo que no se les va a pasar absolutamente nada. En este caso, en la córnea, vemos que el problema es en el cuadrante 2 y vemos que tenemos una alteración en esta área. En la actualidad, con la herramienta de mi laboratorio que yo trabajo muy cercano, y es importante que ustedes trabajen de la mano con el laboratorio, con los especialistas del laboratorio, es que yo le digo, solo en este sector, no me interesa que me topes, quiero que me digas de 12 a la hora 3, quiero que me subas 150 micras para evitar este toque de limbo. En la actualidad existe esa opción para manejarlo sin alterar todo lo demás. ¿Quién gana? El paciente menos traumatismo de cambiar lentes. Ganan ustedes tiempo de silla o tiempo de permanencia en el paciente. Cambio constante de lente es traumático. Entonces, y la tecnología está lista para hacerlo. Entonces, pienso que es una gran opción el manejo de esto que les quería dejarlo. Y cuando hablamos de diámetro, ¿cuándo empezar? Entonces, esta es los lentes que yo uso, que a mí me gusta, son muy amigables, seguro han de haber escuchado. Entonces, sí, y nos basamos mucho del iris visible, o del white to white, como le dicen los gringos. Entonces, la idea es medir el tamaño de la córnea. Miremos este caso. Este caso es un paciente mío de un señor trasplantado a la córnea de hace 30 años, y aunque no crean, es esa la apertura palpebral qué locura que fue. Entonces, este paciente vino conmigo exactamente hace unos 11 años, ya somos amigos, ya lo he evaluado tantos años, y colocar en esa hendidura palpebral fue un reto. También me ayudó también saber el diámetro, pero este señor tenía un terrible caso de queratocono. Entonces, pero es muy amigable basándose en los diámetros del iris visible. Miremos de 11,5, usen diámetros 14,6. O de mayor de 12, de 15,2. Bueno, los ojos de ustedes son mucho más grandes que de los ecuatorianos. Entonces, estoy seguro que deben usar más de 15,2, 16, 17, 18 milímetros. Estoy más que seguro que esos son los que más se perfilan. Pero miremos este caso, qué es lo que pasó. Entonces, ¿cómo selecciona el lente inicial en esta topografía? Tengo el K1
y tengo el K2, ¿no es cierto? El K1 dice 41,76, 8,08. ¿Y qué pasó? Espérame. Ya, entonces me falta. Ah, ya, aquí está, perdón. Entonces lo que lo colocamos acá fue el lente K1, basándome en el K1, 8,08. Coloqué el lente de esta tecnología, la más plana, 8.0, y eso fue el lente que colocamos. Acá está, perdón, es el otro caso que ya, bueno, aquí está más claro, 8.0, y miren cómo me quedó el lente de una forma más regular, de una forma muy simple. No digo cada caso es único, pero miremos esta separación muy amigable, muy satisfactoria. En el caso 1 que yo les demostré en la manera inicialmente, como podemos ver. Otra forma de valorar en la parte de selección de diámetro del lente o de la curva base también es por ságita. Entonces, no solo tenemos que basarnos en el tamaño del horizontal, también tenemos que ver la parte vertical y sacar un promedio. Entonces, también para obtener esto podrían hacer una imagen, como las mostré acá, de una forma más de perfil, se podría decir, como es esta de aquí, y muchos les dirán empiecen con el lente 4500, otros le dirán 4800, otros 4700. Usualmente se basa mucho también en el tamaño de la cámara. Miren este caso, que les pongo un lente de diámetro de iris visible. Miren, tiene la misma keratometría de 44. Y acá tiene la misma keratometría de 44. La única diferencia es que el iris visible es más grande que el otro. Y miren el gráfico. Nunca se va a poder trabajar aquí con la misma ságita que se va a trabajar acá. Entonces, ¿cómo se obtiene este dato? De esto. Es un examen más sofisticado, un examen de tecnología de Sheinfeld, del examen de Pentacam, o Galilei, hablando ya de marcas comerciales, haciendo una cuerda, una línea de cuerda, y midiendo desde de unos 13, 14 de cuerda, dependiendo el diámetro de lente inicial que ustedes tengan en su caja de pruebas, y lo miden hasta la cara anterior. Ese es el lente ideal. Entonces, podríamos tener un lente, en este caso teníamos un lente de 4690, aumentamos el clearance que yo quería dejarle de adrede a mi paciente de 300 micras, y el lente inicial fue de 4990, que sería de 5000. Ese fue el lente inicial que nosotros colocamos al paciente. Bueno, y usamos tecnología que también podríamos hablar, un OCT, que a nuestro alcance es mucho más complicado, pero bueno, nos tendría mayor información que es importante saberla, la parte de los ángulos, la parte del lente inicial y cómo podemos obtener datos. Como les decía hace un rato, el apoyo, la importancia de los exámenes complementarios, nosotros nos tenemos que apoyar constantemente. Ahora, en la actualidad, ya no es novedad, pero la tecnología córneo-escleral ha entrado con mucha fuerza y comenzamos a ver tecnología en 3D Map, que nos dan no solo seleccionar el diámetro ideal, sino la ságita ideal, sino también de una forma más técnica, más objetiva, tratar del apoyo escleral, el asentamiento escleral, ser más efectivo y más simétrico, lograr a la mayor perfección posible. Ahora, el Pentacam, el diagnóstico de CSP, que es fantástico, este es el que yo lo tengo en la clínica, vemos todas las irregularidades, cómo se nos puede presentar en la parte de la esclera. No tiene, y eso tiene que quedar muy claro, que si tienes un buen queratocono, no tiene relación con la esclera. Se lo tiene que trabajar constantemente diferenciado. Mi recomendación siempre va a ser, vean córnea, que no tope la córnea, y el segundo paso, vayan a la parte de apoyo escleral por cuadrante. Entonces, una tecnología muy amigable, la que se viene y cada vez va creciendo con fuerza. Otro apoyo de exámenes complementarios, especialmente cuando los apoyamos en la parte de trasplantes de córnea o pacientes ya operados constantemente o usuarios de 40 años de lentes de contacto blandos, que comienzan a intolerar los lentes de contacto, tenemos que estudiar el endotelio. Tenemos que ser cuidadosos y ver si en ese tamaño del paciente
es según su edad, es relación a la cantidad de células que está tomando. También tienen que aprender si el examen está bien hecho. He examinado muchos exámenes que no, a veces no se lo hace bien. Cuando vemos un examen del endotelio, es como un panal de abejas. Es un montón de células pegadas. Pero si ustedes comienzan a ver diferente tamaño del uno con el otro, ya vemos que hay una alteración. Comenzamos a tener pleomorfismo y poligenetismo. O estas gutatas, estas manchas negras, muerte celular. Las células no se regeneran. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos. Vemos estos estudios que sí dicen que con el uso de PMA a 26 años hay una pérdida de células y comienza a existir el poligenetismo. Quiero presentar este caso, un caso muy bonito, paciente de trasplante de córnea. Miremos cómo tiene esa alteración y miren en la parte donde está la alteración más importante, en la parte inferior. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en los pacientes que se los conecta a los lentes. Y miren esa alteración del examen. Tiene apenas 547 células. Esa afectación de las células, miren su tamaño, este más grande, este más chiquita, este más chiquitita, esta grandota. Es una alteración fuerte en un paciente. Ahí está en debate que 1000 células endoteliales, menor a 1000 células, no lente escleral. Pero también hay que valorar la transparencia de la córnea. También no nos tenemos que nosotros dejar manejar solo por los equipos. O sea, ahí entra la parte clínica. O sea, si yo veo una córnea completamente afectada, una córnea pérdida de la transparencia del centro, miren, aquí es diferente por las suturas que en la parte del centro. Tenemos que valorar la parte clínica y tener un adecuado uso mínimo de uso de horas, no 15, 16 horas diarias. Es un paciente de uso de 4 horas diarias máximo. Y manejar, como decía Michelle, altos de K, no lente mayor de 200 micras o un bol no mayor de 150 micras. Esto nos dijo en el 2012 y pienso que es muy adaptable en la actualidad. Miremos este examen de OCT de un paciente que se quejaba de visión borrosa. Miremos este lente de primera generación gordo, si le ven, con un grosor de 400 micras, un bol chiquitito de 136 micras. Y con la nueva optimizada disminuye significativamente el grosor, mejorando el paso de oxígeno que les hablaba, manteniendo el bowl de 68 micras, disminuyendo para un mejor acercamiento. Y miremos este edema que existe en la parte, disminuye significativamente después de un mes de uso. Y aquí están las características del lente, todo lo que se lo manejó. Y bueno, y esto empieza recién la parte de optometría clínica y ustedes me dirán, yo no tengo más que una lámpara de hendidura y les prometo que es suficiente. Una lámpara de hendidura en los lentes esclerales con queratocono es más que suficiente y bueno, y los especialistas mucho vemos que nos indican estos papers y miran, según el comportamiento colocándose con ayuda de fluoresceína, mire, podemos examinar perfectamente la toricidad y la irregularidad de la esclera. Entonces sí tenemos, solo que tenemos que practicar más, ser más suastivos, más detallista. Esa es la palabra que tenemos que ir haciendo. En nuestro caso, quiero mostrarles este caso mío que para entender un poco de toricidad, lo que hice fue, miremos este terigio, mire ahí está bastante bien adaptado. La aplicatórica la retiro, le pongo al otro sentido y miren cómo hay este asentamiento inmediatamente. Vuelvo a colocar las 400 micras que había colocado y miren inmediatamente el paso de flujo sanguíneo. Entonces, miren la importancia de uso de la toricidad. Este es un paciente que no quiso someterse a cirugía de terigio porque usa warfarina y tenía miedo un poco a desangrarse, a pesar que es mínimo el sangrado en el ojo, pero un paciente que no deseó operarse, pero tenía un queratocono importantísimo. Miremos el uso, bueno, de la lisamina verde es muy amigable para el uso cuando el lente no se sabe si está muy flojo y puede entrar ahí aire después de un empañamiento interno. Entonces vemos cómo está completamente flojo en la hora 6 y sabemos dónde atacar inmediatamente y ligeramente a la hora 2. Entonces son cambios que nosotros nos puede ayudar mucho en la consulta. Miremos este caso, miren cómo ingresa con mayor fuerza la parte de
de la lisamina verde, es muy amigable. También lo pueden hacer con fluoresceína, colocando bastante fluoresceína. Es la gran diferencia, hay que colocar bastante fluoresceína. Y también con la misma lámpara de hendidura, miremos este corte de este mismo paciente que les mostré inicialmente hace un momento. Todo se veía perfecto en las fotos iniciales, pero quiero que se fijen en esta foto del medio, en el haz de luz, cómo su dirección cambia constantemente de una forma aquí como una grada. Entonces aquí hay un asentamiento ligero, pero existe. Y lo fue detectado con la lámpara de hendidura. Miremos en la parte inferior del mismo caso y miren cómo el haz de luz fluye de una manera regular. En cambio acá existe una grada importante. Entrando un poco a los casos clínicos, en este caso un médico de 39 años, joven, me acude con este lente, acá ya no podía tolerar, por eso se retiró. Miremos este lente, miren este toque severo de la córnea. Quiero que miren estas ulceraciones abiertas, en este caso, de los dos ojos, y miren este queratocono. Entonces, yo lo que hice fue contraindicar el uso de lentes corneales. Inmediatamente le contraindiqué el uso de lentes corneales, así como me escucha. Contraindiqué por esto, porque significativamente ese lente le estaba ahogando a esta córnea, le estaba lastimando, le estaba fallando al ojo. Entonces, tenemos dos opciones: trasplante de córnea o lente escleral, con una córnea de 300 micras de espesor. ¿Qué hacemos? Fuimos a lo menos agresivo. Miren esos leucomas, esas secuelas enormes que le dejó, estas ulceraciones recurrentes. El doctor necesitaba usar permanentemente sus lentes para poder observarlo. Y miremos los resultados después. Y les vuelvo a poner, reduce la necesidad de trasplante. Mira, un ojo más fácil abrirlo, el lente más calmado, no tan rojo, para nada. El doctor puede usar 12 horas diarias y trabaje de una manera mucho más tranquila y sus ojos más saludables. No digo que esto va a reducir y nunca más el trasplante, pero si el paciente a los 50 años llega al trasplante, pienso que va a ser más efectivo que ahora que tiene 38. Y miremos después de 6 meses de evolución el caso y su crecimiento. Significativamente, miren la parte de los leucomas que les mostraba hace un rato, ya han disminuido significativamente. Cuando hablamos de anillos intraestromales, los pacientes de anillos siempre ven mal. La calidad visual de los pacientes de anillos se ve altamente afectada. Entonces son los pacientes altamente candidatos ideales para mejorar su cantidad y calidad visual, que es lo que nosotros optómetras somos los especialistas en rehabilitar la agudeza visual. ¿Y por qué evito trasplantes? Por rechazo de trasplantes, infecciones, problemas de incisión, glaucoma, fracaso del trasplante, alto astigmatismo. Entonces, eso pienso que es nuestro fuerte y nuestro objetivo como optómetras, tratar de evitar trasplantes de córnea con uso de dispositivos médicos de alta tecnología, que son los lentes esclerales. Trabajen de la mano con los laboratorios, trabajen con un colega que tenga mucho conocimiento. Entonces eso les va a facilitar mucho a ustedes el tratamiento y la rehabilitación y la salud de su paciente. En la actualidad les quería decir que existen 67 patologías oculares que están actualmente tratadas con lentes esclerales. En otra ocasión, con todo gusto, les podría hablar de otras patologías. Entonces, es una gran oportunidad para nosotros fortalecer la parte de indicación del lente escleral. No solo el queratocono, que ya empezó, pero sigue siendo el gol estándar, como les mencionaba, pero existen muchas otras patologías que podemos ayudarles a los pacientes a resolver su sintomatología, a reducir sus molestias, su dolor ocular. Y recuerden que los exámenes complementarios como la topografía son básicos, son necesarios, que ayudan mucho al diagnóstico y al tratamiento. Si existe evolución, no duden en recomendar a la parte de oftalmología si existe la evolución de la enfermedad. Utilicen lentes de diagnóstico según la simetría escleral, lo que les hablaba, lentes históricos, hablen con su proveedor, hablen con las personas que ustedes tengan confianza en la parte de lentes esclerales. La esclera es asimétrica, no tiene relación a la córnea, lo que les dije hace un momento.
Y que los lentes tóricos disminuyen complicaciones leves y severas y facilita la adaptación. Eso no lo olviden. Y cada perfil ocular requiere una adaptación diferente. O sea, cada ojo es único y hay que tratarlo de esa manera. Eso es lo que yo les quería contar. No sé cómo estamos